de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 3 de agosto del año 2023. Como usted sabe, esta semana hemos dedicado las mañaneras a hablar de los temas centrales, estructuralmente hablando, de nuestro país. El lunes hablamos del campo, el martes de los mercados laborales, ayer hablamos de educación y salud y hoy le toca a la infraestructura. México es un país pobre en materia de infraestructura. Cuando usted revisa la historia del país, quizá de los años 60 o 70 a la fecha, probablemente se deslumbre con el número de miles de kilómetros de algunas autopistas, que si una presa por acá, una mejora de un puerto por allá, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando usted recorre algunas de esas autopistas, dice uno, bueno, ¿y esto cómo es posible? Sale usted, por ejemplo, de la Ciudad de México y prácticamente los siguientes 40 o 50 kilómetros va, si no a vuelta de rueda, casi a vuelta de rueda. Una autopista, la México-Querétaro, que posiblemente algún día la lleguemos a ver inaugurada. Algún día, no sé cuándo, ¿verdad? Y así, a donde vaya usted, encontrará esa obsolescencia de buena parte de la infraestructura en este país. ¿Y a qué se debe eso? Primero, a no entender cuál es el papel que juega la infraestructura en una economía abierta. Cuando México se abre allá en los años 86, 87 del siglo pasado, porque el modelo económico cayó hecho pedazos, México comienza una era de su desarrollo económico y político. En esa era, la infraestructura, aeropuertos, puertos, carreteras, autopistas, puentes, libramientos, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas potabilizadoras, movilidad entre ciudades o dentro de las mismas ciudades, dice, bueno, pues ahora sí va a mejorar esto. No, resulta que ha empeorado algunos de esos aspectos o todos en algunas ciudades e incluso en algunas regiones del país. La infraestructura, en estos elementos que he mencionado, han encontrado en la apertura económica y en la globalidad no solo estándares nuevos más rigurosos en cuanto a calidad de materiales, construcción, diseños adecuados a las necesidades, sino también una nueva forma de financiarse. Hay mucho capital en el mundo que está buscando oportunidades de negocios. Y hay también muchos países que no tienen esos recursos y que podrían recibir esos recursos de aquellos inversionistas para actualizar su infraestructura obsoleta y para agregar muchas otras obras de infraestructura y con ello elevarnos los niveles de competitividad de algunas actividades o de alguno o algunos de los sectores económicos de ese país. Pero en México no es así. En México seguimos con ideas de los años 50 o 60, en el mejor de los casos de los años 70, y pensamos que somos más soberanos si todo lo hacemos con recursos públicos, lo cual, para decirlo claro, es hoy una soberana estupidez. Pero es una estupidez producto, más que de la ignorancia, de la estupidez ideológica. No, ¿cómo el sector privado va a construir carreteras? ¿Por qué no? Si cuando el gobierno pone el dinero, quien construye esa autopista es una empresa privada.
¿por qué no puede buscar ella financiamiento y cobrar la cuota correspondiente a los usuarios de esa autopista? No, bueno. México hoy, pues, es un país, como consecuencia de este gobierno que tenemos, en estos casi 5 años, ya faltan unos cuantos meses para que cumpla los 5 años, ahora el 1 de diciembre del año en curso, ha dejado caer su infraestructura. La inversión pública, que debería ser cuando menos del 20% del Producto Interno Bruto, quizá como promedio en los 5 años, 10 meses, vaya a ser del orden del 14 o 15% del PIB. Es decir, el Estado mexicano ha dejado de invertir en infraestructura para desperdiciar los escasísimos recursos públicos en obras que no van a redituar un solo centavo, deje usted un peso. Mientras tanto, salud, educación, los ha dejado en los puros huesos este gobierno. Fondos que se construyeron a lo largo de 15, 16 años para cuando hubiere una emergencia presupuestal, antes de 2 años ya se habían acabado centenas de miles de millones de pesos. Hoy hay una refinería que no va a refinar un solo barril de petróleo crudo, quizá en los próximos 2 años, cuando menos. Hay un tren que quién sabe cuál sea su suerte. Hay un aeropuerto de pedorrillo, el Felipe Ángeles, que no sabemos si algún día tendrá vuelos. Ahorita los que tiene son unos cuantos ahí, pero nada más. Un ferrocarril transísmico, que también, puros proyectos, y que los parques industriales se están licitando, pero no es cierto todo eso. Los inversionistas no son tontos. Agréguele a eso el tema del cual hablaremos mañana viernes, el problema de la seguridad jurídica, del Estado de Derecho, de la violencia sin control y la complicidad que el Estado mexicano a través de sus autoridades otorga a esos grupos y la impunidad con que se mueven en el país. Un país sin infraestructura moderna no puede competir. Piense lo que piense usted. Vea usted lo que sucede en ciudades como Guadalajara, Nuevo León, la Ciudad de México, por poner 3 urbes. No me voy a meter con el siguiente nivel de ciudades porque las cosas son peores. Vea usted el tiempo que le lleva de un punto a otro aquí en la Ciudad de México y se va para atrás. ¿A quién le preocupa eso? A nadie. Vea usted algo tan sencillo como las líneas para delimitar los carriles en las avenidas principales en la Ciudad de México. No existen. No hay. ¿Cómo? Vea usted cómo están los segundos pisos, encharcados, desastre. Y así. Y si va usted aquí, sale a Tlalnepantla, a la autopista, etc., lo mismo. La infraestructura, pues, es la columna vertebral de un país para poder ser competitivo. La infraestructura moderna, accesible, es, por decir algo, los vasos comunicantes de esa ciudad, por donde circula la sangre, la savia o lo que guste usted. Así podemos llevar mercancías o productos terminados o semiterminados a un puerto, a una estación de ferrocarril, a un ferropuerto, a un aeropuerto, etc. México está metido en un gravísimo problema en infraestructura. ¿Por qué? Por la mentalidad que tenemos. México tendría todo para recibir decenas de miles de millones de dólares sin problema alguno para construir autopistas, puentes, mejorar aeropuertos, etcétera, etcétera. El daño que le ha hecho este gobierno a la infraestructura, al existente, y la falta de continuidad
en obras de infraestructura de todo tipo es criminal. Y no he mencionado el caso de la energía eléctrica, no se diga el petróleo. En esas condiciones, dice uno, ¿cómo es posible que digan que esto es lo máximo como gobierno? ¿O es la sinvergüenzada, la corrupción de esas personas, o es la ignorancia y el oportunismo? Pero en los dos casos es un daño criminal al país. Y si ahora nos vamos a la infraestructura hospitalaria, educativa, equipamiento de hospitales, sanatorios, escuelas de nivel medio superior, de secundaria, de primaria y del nivel superior, la cosa está para llorar. ¿Cómo es posible entonces que afirmen algunos paniaguados y lacayos de López Obrador, del bulto, que está esto muy bien? No, señores, esto va muy mal. Quizá ahorita logren disfrazar las cosas, luego se viene el año electoral a tirar dinero, pero a partir del 1 de enero del 25, va usted a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios, como dice el refrán. El presidente y su ignorancia, su visión de los años 70 e incluso de los años 60 del siglo pasado, es, como dije, criminal. Su ignorancia, su ceguera ideológica. Vea usted lo que pasó en cuestión de salud con las vacunas. Lo que está pasando ahorita con esta ocurrencia, y vamos a tener un almacén con todas las medicinas del mundo, todas las que se elaboran o fabrican. Dice, hombre, este hombre póngale una camisa de fuerza, ya está loco. Pero nadie se atreve a decir una sola palabra. Ni las corcholatas, ni tampoco sus legisladores. Están más ocupados en quedar bien con alguna de las corcholatas o algunos ya en pos de una candidatura en algunos de los 9 estados, 8 y la Ciudad de México, donde se renovará el poder ejecutivo estatal. Ya hemos tocado pues los temas centrales y nos falta el del crimen organizado, la violencia, la inseguridad jurídica y las consecuencias que trae para una economía abierta. De eso vamos a comentar mañana. Ese es el tema prioritario. No habrá posibilidades de enfrentar el problema en los servicios de educación, de salud, de infraestructura, de modernizar los mercados laborales, si no enfrentamos el problema del crimen organizado. Lo espero mañana viernes para cerrar esta serie, cuando tratemos el tema más delicado y complejo, que es el crimen en México, hoy y mañana. Lo espero mañana aquí. Primero agradezco su presencia hoy aquí y mañana nos vemos. Gracias.